cambiar lo que es el imperio de la cúpula del poder. ¿Tienes financiamiento del narco? ¿Cuánto tiempo quieren para lucirse con el presidente? Ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. México está en poder de los cárteles. Doctora Américo, es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas. Para el 2022 va a estar terminada esta nueva refinería de Dos Bocas. 126.206 mexicanos asesinados. No hay medicamentos. Ahora no, pero va a haber. Cuando tienen tantas deudas con la sociedad. Sí, fue un error. El compañero presidente López Obrador es pendejo. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Estimadas amigas y amigos de RIT TV, es un gusto saludarles. Este es nuestro primer programa que se llama Es lo que hay. Me da muchísimo gusto que puedan sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la noche. Y hoy, para inaugurar este programa, tenemos un invitadazo de lujo a quien le queremos dar la bienvenida, nuestro querido amigo Luis Estrada. Luis, bienvenido. Hola Adriana, gracias por la invitación. Manuel, Miguel, Gracias, Luis. Mucho gusto. El Imperio de los Otros Datos es una publicación que próximamente tendrá su reimpresión, Luis. Y Luis Estrada no es alguien improvisado. Luis Estrada es alguien a quien yo tengo algunos años de conocer por su trabajo, pero me llama la atención dos cosas, Luis, y quisiera que pudiéramos platicar. Primero, ¿por qué se llama el Imperio de los Otros Datos? El Imperio de los Otros Datos. El nombre por sí solo dice muchas cosas. Quiero que nos digas qué es. Y que le digas a quienes nos están viendo quién es Luis Estrada. Porque yo te conozco, te conocemos los de acá. Pero quienes están viendo, que sepan quién eres, que no eres un improvisado. Porque estos son datos duros. Así es. Bueno, yo estudié Ciencia Política en el ITAM, donde doy clase y coordino un diplomado. Después de estudiar la carrera, me fui a estudiar el maestría y doctorado en Ciencia Política en la Universidad de California. ¿Eres aspiracionista? Pues, yo creo que todos somos, ¿no? De alguna forma, en algunas cosas, ¿no? Más los hijos del presidente, ¿eh? Claro. Sí. Son Claro. los primeros. Claro. Sí, yo no tuve chance de irme a algún año a estudiar. No vas a perder el cash, cabrón. Bueno, dicen. Dicen en Houston. Mira, lo bueno es que aquí sí nos dejan nada, pero adelante, Luis. No, está bien. Y regresando de terminar el doctorado, que siempre he estado relacionado de alguna forma con encuestas, con cuestiones cuantitativas, con campañas, opinión pública, todos esos temas. Trabajé un tiempo en el gobierno. Mi último puesto fue director de comunicación social en la Secretaría de Gobernación. Fueron los años en los que yo regresé y pues el gobierno que estaba ahí era del PAN, era Felipe Calderón. Sí, con Calderón. Yo también trabajé con Calderón, sí, ambos trabajamos con Calderón. Eso no significa que yo me haya afiliado a ningún partido. No significa. No nos niegues, Luis, no nos niegues. No, pero yo trabajé ahí y bueno, pues ¿Eres era... panista? No, la verdad es que he votado por todos los partidos. ¿Sí? En todos los momentos he votado por... Muy mal. Spin no tiene militancia. ¿Quién? Spin no tiene militancia. Spin no tiene militancia. Porque esto es algo que además, repito, si yo ponía o daba mi opinión sin un sustento, y si ese sustento de alguna forma se podía tomar o pensar que era con cierta intención partidista, iba a ser complicado justificar lo que se dice. De hecho, el libro lo presenté en el Senado de la República con Kenia López Rabadán, que me invitó no porque sea panista, sino porque ella hace una contramañanera y utiliza las cifras del libro y también de las conferencias, por supuesto. Y entonces las notas fueron... por ejemplo, una de Reforma que decía, presenta el libro anti-AMLO, o donde se desmiente todo lo que dicen las mañaneras.
y mandé una carta aclaratoria, que por cierto no publicaron los de Reforma, pero yo la puse, la mandé, la puse en mis redes, donde decía, a ver, nosotros estamos haciendo un servicio en el cual contamos lo que pasa en la conferencia. No tiene ninguna intención. Si el presidente no justifica lo que dice, no sustenta sus afirmaciones, bueno, eso es otro tema. Pero si Miguel Torruco, el secretario de Turismo, es el que menos ha ido 4 veces en más de 950 conferencias. Si él es el que menos ha ido, bueno, pues es el que menos ha ido. Y si no me creen, pues que cuenten quien quiera cuántas veces ha ido Miguel Torruco. Van a llegar a ese mismo número, se van a ahorrar un tiempo si ven nuestro libro y nuestros datos. Entonces, si esa información está realmente ahí, nosotros lo único que hacemos es contarla. Lo que yo puedo interpretar de esa información está sustentado otra vez en la realidad, en los hechos, y no hay ninguna orientación partidista. Ahora, que eso ponga en una cuestión frágil o evidencie o vulnerabilidad del gobierno, o ponga al presidente en una situación incómoda, pues es una decisión del presidente de hacer conferencias diario. Por eso, por ejemplo, Trump en Estados Unidos, pues prácticamente dejó de hacer conferencias de prensa. Era muy difícil para Donald Trump controlar quién preguntaba, cómo, a diferencia de lo que pasa aquí y que también demostramos en las conferencias de prensa, dónde se sientan, qué preguntan, cuando leen las preguntas, las leen mal, entonces el presidente les dice, oye, qué buena tu pregunta, qué bueno que preguntas eso, en fin, o sea, ahí está todo. Y contesta además otra cosa. Y contesta obviamente otra cosa, sí, claro. por supuesto. Yo creo que la pregunta obligada es que nos platiques qué tiene que pasar para que esta iniciativa haya llegado a este buen término con un libro y esté desnudando una realidad que estamos viviendo los mexicanos, una información que viene desde la cúpula del poder, con todo el aparato del Estado, y que desafortunadamente tu libro nos muestra que no es muy precisa, que digamos. Sí, fíjate que la idea principal es, sabíamos desde un inicio que la expectativa que generaba el presidente respecto a las conferencias era muy alta, porque nadie nunca en la historia ha hecho conferencias de prensa diario, nadie. Y de hecho, desde que el presidente López Obrador las hace, nadie ha seguido su ejemplo. Ningún presidente en el mundo ha decidido hacerlo. Es la herramienta más poderosa de la comunicación, por tanto la más complicada de manejar. Y entonces la expectativa que se pone es, bueno, pues el presidente López Obrador, en comparación además con los antecesores, pues claramente era algo que ponía un estándar demasiado alto. Sin embargo, empezamos a ver pues que el presidente no contestaba las preguntas, se extendía demasiado tiempo en responder, y a la mera hora, pues esas cosas que decían no tenían sustento. Los medios de comunicación pedían información para validar lo que el presidente estaba diciendo, les decían que o no existía o estaba reservado desde el inicio. Y entonces empezamos a ver un patrón desde el inicio, yo te diría, desde las primeras 2 semanas se pudo detectar qué es lo que estaba haciendo. Y pues lo único que hicimos fue ir extendiendo más mediciones sobre lo que estaba pasando, quiénes van, en fin, todo lo que documentamos en el libro. Y pues bueno, pues así como lo empezamos a hacer desde Spin, desde el inicio, pues ahora tenemos todo actualizado a casi ya 4 años. Pues muy interesante lo que has hecho, Luis. Lo hemos estado siguiendo en diferentes medios, en redes, y principalmente en la mañanera, porque además te vuelves un referente en la mañanera a raíz de esto, de decirle al presidente que dan datos inexactos. Fíjate que he tenido siempre la curiosidad de preguntarte, ¿por qué no decirle al presidente en este libro y cuando se manejan estas afirmaciones no exactas, o como rebuscadamente le llaman, ¿por qué no decirle mentiras así directo? ¿Por qué no se le dice al presidente, oiga, usted ha dicho 87,000 mentiras en la mañanera, de esa forma y así de claro? Porque de pronto sí al público como que le entendería más saber que lo que está diciendo el presidente no es algo inexacto, o como a veces Vilchis lo quiere adornar, pero si usáramos esa palabra de mentira tan directo, se podría a lo mejor conseguir un efecto más
en quien está recibiendo esta información tuya. No, tiene razón en términos del impacto que debiera tener. Sin embargo, no olvidemos que el trabajo que se hace respecto a las mañaneras es un conteo. Okay. Son conteos con la información pública, es decir, con lo que el presidente dice todas las mañanas, que además cualquiera puede ver. Es decir, ahí están todos los videos de todas las conferencias, ahí están todas las versiones estenográficas, todas las transcripciones, cualquiera puede revisarlo. Es decir, no es nuestro criterio en ningún momento. Sin embargo, en ese conteo, y derivado justo del hecho de no contestar las preguntas, encontramos un patrón clasificado en 4 categorías. Y las 4 categorías le permiten al presidente no contestar directamente en ese momento. Es difícil contestar una pregunta en una conferencia de prensa, hay que estar preparados. Decían que Bill Clinton tardaba en promedio 5 horas, Bill Clinton, que es un gran comunicador, 5 horas por cada hora de conferencia de prensa. Entonces, imagínate si el presidente, en promedio son 113 minutos, casi 2 horas, pues tendría que estar preparándose todo el día. En realidad creo que también eso hace porque fuera de la conferencia no tiene otra actividad en el día en la agenda pública, ¿no? Es además lo que dice que trabaja, ¿no? Dices acá, 700 mañaneras, 3 años, 67,000 falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente de la República. ¿Por qué crees que a pesar de todo esto, al presidente en términos de popularidad no le ha afectado? Bueno, yo creo que hay una mala conexión entre asumir que las conferencias de prensa influyen directamente en la aprobación, porque en realidad hay muchos factores que influyen en la aprobación de un presidente. Es una medición muy abstracta. Cada quien, si nosotros preguntamos a la gente que cuando le dice, ¿quiere usted aprueba o desaprueba al presidente? Bueno, pues piensan en diferentes aspectos. Y aquí tendremos que asumir que la gente ve las conferencias. Y eso, pues, por lo menos desde el punto de vista del gobierno no se ha demostrado ello. Es decir, han repetido varias veces que la ven millones de personas diario, pero no existe una medición. Nunca han enseñado ratings, nunca han enseñado share, nada. Es difícil pensar que a las 7 de la mañana, que es la hora más ocupada del día, la gente se toma 2 horas interrumpiendo todo lo que hacen para tomarse un café, un té y ver la conferencia, por una parte. O por otra, si están todo el tiempo viendo en redes, gastando sus propios datos, habiendo tantas otras cosas, para ver un programa que es de política, es decir, poco atractivo, que además es aburrido, que además es repetitivo y poco noticioso. Difícil pensar que van a gastar sus datos en ello. Entonces, pensar directamente que hay una relación directa entre conferencia y aprobación es prácticamente imposible. Pues sí, hay que probarlo. Y lo que hicimos nosotros en Spin fue ver entre los seguidores del presidente en Facebook. Es la red social que más seguidores tiene más de 9,5 millones de seguidores el presidente, tiene 3 millones en YouTube, tiene 8 millones en Twitter, algo así. Ver cuántas vistas tienen los videos de las conferencias. Y vemos que en promedio, menos del 5% de los seguidores ven las conferencias. Sí. De sus seguidores. O sea, que dirías, bueno, pues es lo único que están viendo, pues ni del 5% en promedio. Y actualmente están las vistas en alrededor de 100,000, 150,000 diarias, que eso es pues menos de la mitad de un punto porcentual de sus seguidores. Aquí, disquedioso del grupo, te puedo preguntar algo. ¿Qué le puedo preguntar? Lo que me gustaría es, para los que nos ven, poner un poco el contexto de lo que es este libro, de lo que es el trabajo de Spin. Lo voy a tratar de explicar con mis palabras porque después voy a llegar a una pregunta muy concreta para ti, Luis. Sí. Y la necesidad de manejar datos sobre creencias se ha vuelto un imperativo en este gobierno y yo creo que en nuestras vidas diarias. Generalmente cuando platicamos con cualquier persona sobre cómo va este gobierno, es imposible hablar con datos. Simplemente dices, bajó la corrupción, está recaudando más, no ha endeudado. Se han hecho estas verdades, entre comillas, que no son verdad, pero que la gente ya las ha bajado como verdades. Una de las cosas muy importantes que haces tú y que hace tu empresa es poder señalar con datos que son inexactas estas creencias que se han hecho y que quizá explique un poco la popularidad. Pero esto ha molestado mucho en Palacio.
hay una guerra de difamaciones, una guerra sucia que vas a entrar a las redes sociales para ver cómo se han ido hacia tu persona, hacia tu empresa y cómo han tratado de desacreditar algo que, lo acabas de decir, se puede probar con la versión de la mañanera. Exacto. Yo te quiero preguntar algo muy directo porque me toca un poquito las entrañas. Yo participo activamente en SDP Noticias y hace poco el director general Federico Arriola y mi amigo, pero de una manera muy cobarde, se atrevió a insinuar que tú tenías un financiamiento sospechoso e incluso señala al narcotráfico. Imagínate. Yo te quiero preguntar directamente, porque siento la obligación de hacer la pregunta de frente. ¿Tienes financiamiento del narco o de algún tipo de interés oscuro golpista en contra del presidente? No, para nada. Esto es una cuestión realmente que surge de algo académico, de un interés por llevar una contabilidad y por demostrar, repito, en las palabras del presidente, porque pues el financiamiento de hacer esto es realmente una talacha muy profunda, pero tampoco es contratar a 3 premios Nobel de economía o de física para poder llegar a esto, tampoco es así. Nos podrían contratar a nosotros 3, por ejemplo. Sí, claro. Sí, claramente cualquiera lo puede hacer, ese es el tema, ¿no? En realidad es algo que sentimos la necesidad de llevarle el conteo porque creo que es algo que además pone orden. Surgió también, te diría, como una forma de ejemplificar para nuestros clientes. SPIN hace comunicación estratégica, manejo de crisis, asuntos públicos. Un ejemplo de lo que no se debe hacer en una conferencia de prensa. Era realmente algo para ilustrar. Pero bueno, pues ya si lo estamos contando vamos a cuantificarlo. Y esa parte del conteo ha sido tan útil que hasta en la propia conferencia de prensa el presidente ha mencionado nuestros datos, los conteos. Nosotros ponemos orden a ese momento de caos que parece completamente improvisado, que parece sin una guía. ¿Dónde está realmente lo que pasa, lo que no pasa, de qué se habla, de qué no se habla, en fin, todo eso. La verdad es que no es una cuestión de... Pero, perdón que insista y me lo vas a saltar. No, además... Pero aún así creo que la respuesta es: esto es negocio para ti, esto es por amor a México, ganas algo de esto. Pues, bueno, Andrés Manuel dice que vivió de sus libros todos estos años, ¿no? Amor y Cash, por cierto. Hay que escribir uno, por favor. Hay que escribir uno. Sí, yo quiero. ¿Qué motiva hacer esto? ¿Qué motiva y de dónde sale la pasta? Porque siempre se requieren colaboradores que nos ayuden con esto. Y no tiene que ser mucha, pero sí me gustaría dejarlo súper en claro. Bueno, el financiamiento es de nuestros clientes, quienes nos pagan otros proyectos, en fin. En realidad lo financio yo. Lo financia SPIN o SPIN lo financia y pues lo hacemos en nuestros ratos libres. Bien. O sea, literal. Cuando no hay algo urgente para un cliente, revisamos esto y así avanzamos. Buenísimo, y es un gran aporte a México, cabe la pena decirlo. Yo en lo personal como ciudadano, y cierro mi parte con esto. Gracias por la pregunta. Lo agradezco muchísimo que lo aclares y agradezco muchísimo sobre todo que le aclares al país lo que realmente está pasando, que para mí es tóxico y de un daño incalculable, inmesurable, más allá de la polarización, el que nos mientan con este cinismo y con este alucine en su megalomanía, ¿no? Es verdaderamente importante esta labor. Perdón. Sí. Oye, de pronto haces esto, contabilizas, nos dices que es independiente a la actividad que tienes y surge un fenómeno, contabilizar algo que no se contabilizaba de un ejercicio de comunicación que no existía. Pero ya que tienes un libro que sigue en las mentiras, que sigue en las mañaneras y que está a punto de finalizar el sexenio. Te va a faltar un rato, ¿eh? Sí, pero bueno, ya vamos para el segundo libro, ¿no? Sí, estamos ya trabajando. La segunda reimpresión. Sí, la segunda. ¿Hacia dónde va esto? A mí me saltarían dos a lo mejor futuros. Uno, que se pudiera modificar la ley para que los mandatarios dejen de decir mentiras. Digo, aquí hay un ejercicio que te dice que sí mienten. Estás pidiendo peras al AMLO. No, bueno, estoy fantaseando. Y la otra, ¿vas a seguir contabilizando?
haya mañanera o no haya mañanera. De pronto ahora es el discurso, ahora es la gira. ¿Va a seguir este ejercicio con los siguientes mandatarios? Bueno, mira, a ver, lo primero, yo creo que hay una motivación o justificación de que esto sea contable o se pueda contabilizar por dos razones. Una, porque es en el mismo lugar todos los días. Nosotros contabilizamos solamente de lunes a viernes. Okay. Entonces, en términos de metodología, es fácil porque está relativamente todo controlado. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia de sede, que no cambia de horario, que él tiene la misma dinámica, él sale, habla, etc. Eso delimita, digamos, incluso en el mismo lugar que está fijo, que es el Salón Tesorería en Palacio. Entonces, eso es una. Pero sobre todo, la segunda parte es que el hecho de que el presidente repita tanto lo que dice hace que sea más fácil entender que está diciendo afirmaciones que no se pueden probar o que se pueda contabilizar todo ello. Aquí un poco platico en el libro. El presidente ha escrito 14 libros desde 99 para acá. O bueno, publicado, dirían algunos. Sí, libros, ¿no? Sí. Dicen algunos, no sé, dicen. Bueno, tardó 14 años en terminar la carrera. Exacto. Entonces, en esos libros ha repetido prácticamente lo mismo. Lo mismo que dice un libro, dice otro libro y dice otro libro con las mismas anécdotas, con los mismos chistes, con las mismas historias, todo igual. La misma mafia del poder. La misma mafia del poder, todo igual. Que ahora lo acompaña. Y en los medios es lo que hacía el presidente, por cierto. Que cuando él dice, bueno, pues es que había una... me vetaban y no me dejaban salir en medios, me tenían bloqueado, no sé qué. Yo diría que más bien, él, al estar repitiendo tantas veces lo mismo, ¿qué valor noticioso tiene ser invitado en un programa si va a repetir lo mismo? No es una cuestión de bloqueos, yo creo que más bien esa era la razón natural de los medios de comunicación de no invitarlo. Entonces, repite lo mismo en sus campañas, todas las que ha tenido, lo repite en los libros y ahora lo repite todos los días en la conferencia, con la diferencia de que ahora es el presidente y que hay que tomarlo en cuenta porque pues la fuente más importante de información en cualquier país es la presidenta, la primer ministro, el presidente. Pues hay que esperar, a lo mejor algún día dice algo que es importante y a lo mejor en todo lo demás no dice nada importante. Bueno, pero es el presidente y hay que escucharlo. De hecho, yo creo, y una de las conclusiones a las que llega el libro, y repito, esto no es partidista, esto es yo te diría hasta una recomendación de comunicación. Es más, yo te diría que si en algún momento ellos nos solicitan ayuda o asesoría o algo, les podríamos perfectamente aclarar qué es lo que está sucediendo. Yo creo que ni ellos mismos en el gobierno saben bien cuál es el plan, por qué, para qué sirve, y creo que habría con esta información, porque nosotros sistematizamos y al medir y sistematizar pues te da las herramientas para entender realmente qué está sucediendo, podrían entender y mejorar el ejercicio. Ellos han validado varias veces, el gobierno ha validado varias veces nuestras cifras. Por ejemplo, el conteo, nosotros nada más hemos analizado otra vez en términos metodológicos de lunes a viernes las conferencias. El presidente ha dicho varias veces que va a hacer conferencias de prensa los fines de semana, pero pues nosotros ya sabemos que lo ha dicho muchas veces y no va a pasar, porque pues menos audiencia tendrían, en fin. Pero en todo caso, todo este ejercicio sistematiza y ordena, y eso me parece que es información útil. Entiendo que a lo mejor porque no se les ocurrió a ellos, pueden decir que o pueden hacer una descalificación directa a mí porque estudié donde estudié o porque soy hombre o porque trabajé no sé dónde, lo que sea. Pero en todo caso, que son cifras que les sirven, yo creo que sí les sirven. Es la primera vez que escucho que alguien dice me descalifican por ser hombre, fíjate. Qué padre. Puede ser. También el patriarcado sufre. Sí, también, claro. Sí, ya vi. Sí. Ya vi. Oye, Luis, ya para cerrar en este bloque, está muy interesante lo que acabas de decir, porque de pronto se tiene la percepción o la manejan los que manejan la comunicación del presidente, que todos aquellos que no coinciden con él son adversarios, como él les llama, incluso, a los medios incluso. Y Luis cuando dice, pues nos pueden hasta contratar, pues no se trata entonces de un adversario, porque hasta tu empresa la pondrías a ver, aquí estoy, contrátenme. Claro. Y eso ya no habla de ser un adversario que te está pagando Felipe Calderón para estar dando los datos duros, no, o sea, es un tema de un ejercicio de una empresa que de pronto ante un fenómeno también hace el suyo. Claro. Y es esta medición. Pero sí es este tema de que pueden hasta contratarte, resulta muy interesante.
Porque además, a final de cuentas, si nosotros estamos revelando información y ordenando, poniendo orden pues en este caos que es la conferencia, pues a ellos les interesaría ver cómo medía el impacto de si lo que están haciendo está bien o mal. Un ejemplo. El presidente dice, y ahorita podemos hablar de algunos puntos, pero todo el tiempo dicen algunos medios y han repetido, yo creo que es un mito, que el presidente pone la agenda. La definición académica de poner agenda es que cuando tú haces una conferencia de prensa, imagínate a Obama avisando que capturó y mató a Osama Bin Laden, bueno, pues da una conferencia, todos los medios al día siguiente o desde ese momento, pues ya la única noticia principal es esa. Bueno, pero el presidente Obama da el mensaje de Bin Laden y no se pone a hablar después de la seguridad social y no se pone a hablar y no hace chistes. No, Osama Bin Laden, 5 minutos, bye, ¿no? Aquí el presidente López Obrador ha pasado varias veces que en la conferencia, en el mensaje de arranque, pone 2 o 3 temas diferentes de arranque. Entonces, los medios no saben cuál de esos 3 temas es el bueno, primero. Y peor, segundo, cuando viene la sección de preguntas, respuestas y comentarios, acaba siendo una canción, un chiste, un comentario, un ataque, una descalificación, lo que sea, que eso hace realmente la noticia. Entonces, la paradoja reside en que la herramienta más poderosa que tiene el gobierno, que es la conferencia, y donde supuestamente quieren informar sobre lo que está haciendo el gobierno, tapa o queda tapado o relegado su avance de gobierno al irse entonces a declaraciones, chistes, insultos. Lo que acaba haciendo es la conferencia, en lugar de ser la herramienta más poderosa de comunicación del gobierno, es el principal obstáculo para dar a conocer lo que realmente está pasando. Wow, interesante. Bueno, esto es lo que hay y estamos en un programazo, nuestro primero de muchos, así tiene que ser, y con invitado de lujo para iniciarlo. Seguramente nos van a medir a nosotros también qué tan... Sí, que si no que Spin nos contradiga. Que nos contabilice los datos imprecisos, inexactos. Que vamos a decir es lo que hay. O difíciles de comprobar. Es correcto. O que no son falsedades, pero son moralmente incorrectos, ¿no? También. Sí. Bueno, hay un inicio de todo esto. Se hizo un programa piloto en Oaxaca. Nos divertimos mucho. Quiero que nos acompañen a ver el video, quédense, es muy rápido y regresamos para el siguiente bloque. Vamos a ver el video. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Grupo Amantes. Hotel Los Amantes está ubicado en el corazón del centro de Oaxaca de Juárez, conformado por 3 casas restauradas, con un estilo clásico contemporáneo, diseñado por el arquitecto João Boto Cairo, quien rescata la esencia tradicional colonial con un toque artístico inigualable. Uno de los atractivos del hotel son las vistas panorámicas de nuestra terraza Amantes, ubicado a 5 minutos a pie de los principales lugares turísticos de la ciudad, como lo son mercados tradicionales, el Zócalo y la Catedral, y a 25 minutos en auto del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Quiero agradecerles de verdad a este grupo gastronómico, hotelero, mezcalero, que es Los Amantes. Es un hotel increíble, de verdad, si quieren hospedarse, está a unos metros de Santo Domingo, pueden caminar en el andador turístico, está de verdad padrísimo. Ha sido excelente el trato que nos han dado aquí en Los Amantes. No, de verdad le agradezco a todo el staff del restaurante de la terraza de Los Amantes, es deliciosa. Y tienen estas marcas de mezcal, que esta es la principal, Los Amantes, esta es Quebrantahuesos. Aquí lo importante es que usted se sienta amado o ame y pueda disfrutar esta estancia. La terraza es increíble, yo he venido a comer seguido con mi familia y siempre nos ha gustado porque tenemos el histórico convento de Santo Domingo de Guzmán. Hotel Los Amantes es ícono de belleza arquitectónica, engrandecida por una extensa colección de arte del maestro Guillermo Holguín, quien ha integrado un grupo de extraordinarios artistas para curar cada una de las habitaciones y ofrecer un espacio de magia y confort que incita al descanso y a celebrar la vida.
Grupo Amantes se conforma por diferentes marcas de hoteles, restaurantes, agencia de modelos, spa, café, entre otras. El Hotel Los Amantes Oaxaca. Terraza ubicada en la calle de Ignacio Allende 108, Ruta Independencia, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Luis, en el bloque anterior nos contestaste quién eres, qué has hecho, cuál es tu trabajo. Es un trabajo profesional con datos estadísticos, vaya, no eres improvisado. Hiciste un libro que tiene datos duros y generalmente los datos duros al presidente no le gustan. Pero el nombre, o sea, para mí es importante porque tenemos un presidente austero, de la pobreza franciscana, muy sencillito él, que vive en un palacio. El nombre de tu libro, por... Fíjate que queda muy bien hablar de los otros datos que el propio presidente lo estableció, ¿no? Que también no es diferente a lo que otros presidentes han hecho en otros lados, ¿eh? Sí. Donald Trump, su vocera, decía que había otra realidad y otros datos. Bueno, pues también, ¿no? Una realidad alterna, decía. Casi, ¿no? O sea, en la que ellos viven. Y alguien decía en Estados Unidos que tú tienes todo el derecho a tener tus propias opiniones, pero no tus propios datos. Y aquí son los otros datos del presidente, que siempre, bueno, cuando se le hace una pregunta difícil, el presidente simplemente dice, pues yo tengo tus datos y háganle como quieran, y como, repito, no se puede probar ni uno ni otro, bueno, pues ahí se queda volando y flotando. Y la referencia real, es decir, la referencia está a esta película de los 70s, francesa, que se llamaba El Imperio de los Sentidos, que fue muy polémica en su momento y que, bueno, pues evidentemente tiene que ver con esta relación con los otros datos, pero también que habla un poco de una autoridad, de un emperador, de un reino en el cual yo te diría está pues prácticamente viviendo en su propio palacio, hablando de esto que pues solo él cree o solo quiere hacer creer a los demás, ¿no? Yo quiero carnita, yo quiero por favor, morbo. ¿Qué es la mentira más cínica que han detectado? Y por cínica, aunque conlleve quizá a un dolor humano. Sí, claro. ¿Qué es el insulto más grande que nos ha hecho el presidente a nosotros como mexicanos que han podido detectar a través de este monitoreo? Mira, yo creo que hay un punto que hay que aclarar y son cuáles son las 4 categorías de lo que afirma el presidente que deriva en esto. Son cuestiones que no se pueden probar en ese momento, no porque nosotros no tengamos la información, no somos fact-checking ni nada de esto, sino más bien en ese momento se puede verificar lo que está diciendo el presidente o no. Y son 4 categorías. La primera es cuando el presidente habla de promesas como si estuviera en campaña. El modelo de comunicación de este presidente, como otros, es estar en campaña permanente, prometiendo al futuro. Y entonces, si el presidente dice en una conferencia, yo les digo aquí y me comprometo, y si no me cambio de nombre, a que en un año va a estar la línea 12 funcionando, y ese año ya pasó, además. Pero si en ese momento dice, en un año va a estar la línea 12 funcionando, bueno, tenemos que esperar a que pase ese año. Ya pasó ese año, por cierto, no pasó. Pero en ese momento decir, yo les prometo que esto va a ser así. O, oiga, presidente, este problema, bueno, para eso vamos a construir 10 hospitales. Bueno, pues hay que esperar a que construya los 10 hospitales para poder verificar. Hay muchas promesas del presidente que todo el día puede decir cualquier cosa, pero pues no se puede verificar. Hay una carretera muy famosa en Sonora que dijo en 2019 que estaría en 4 meses. Y todavía no está. Y estamos en 2022. Y evidentemente luego dice que se enteraron y que entonces... Bueno, todo ha fallado entonces. Bueno, si no vamos así, las 5 obras faraónicas, no, bueno. Transísmico, Tren Maya, AIFA, en todas que la refinería, ¿no? La refinería. Bueno, medicamentos oncológicos, vacunas que vamos a hacer un país como Dinamarca en salud. Sí, salud. Esa fue tremenda, ¿no? Yo creo, ¿no? Y seguirá. Pero otra vez, son promesas que en ese momento te ayuda a
desviar la presión de la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Los presidentes de la OCDE no contestan así. México pertenece a la OCDE y además de que el presidente promedia como 15 minutos en responder preguntas, los de la OCDE tardan 30 segundos en promedio para responder una pregunta en una conferencia de prensa. Primero. Segundo, las promesas. Segundo, los compromisos, que ese compromiso lo hacemos como un compromiso que él tiene con la periodista o el periodista que pregunta. Le dice, oye, presidente, esto, sí, va a venir la secretaria tal y te va a dar una presentación para eso. O saliendo te vamos a entregar una presentación, o pásame tu dato y yo te consigo la cita con el secretario. Bueno, o sea, no sabemos si eso pasa, no pasa, si se lo entrega, no, si aunque vaya al día siguiente la secretaria no va, si aunque va la secretaria el periodista no va, aunque vayan los dos no le dan la palabra, en fin. ¿Cuál es la finalidad entonces de hacer una conferencia de prensa si a la mera hora te lo voy a pasar por fuera o otro no te día? lo voy a pasar, solo tío que te lo... No hay forma de verificar eso. Promesas, compromisos. La tercera, que es la favorita del presidente, y prácticamente 2 de cada 3 van, por cierto, hasta el 31 de agosto, 86.917 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Son muchas o pocas. Bueno, el Washington Post le contó a Donald Trump en 4 años, en todos sus eventos, todos sus tweets, todo, poquito más de 35,000. En 4 años, en todo. López Obrador, antes de cumplir 4 años, lleva más de 86,000, casi 87,000. Solamente en las conferencias. Este tiene 3 años solo. Este tiene 3 años por estar corte de tercer año. Okay. Entonces, en estas que 3 de cada 4 de estas que no se pueden probar, tiene afirmaciones como, bueno, saca el pañuelo blanco y dice, ya se acabó la corrupción. Sí, bueno, o sea, aquí el asunto es cómo se mide eso. Evidentemente los seguidores del presidente van a decir, por supuesto que ya se acabó. El índice de percepción de la corrupción, ¿no? Los otros van a decir, los que están en su contra van a decir, no, no es cierto, y genera un debate. Y polarización. Ese debate es lo que más buscan este tipo de afirmaciones, ¿no? Ya se acabó la corrupción, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho. El periodo neoliberal. Ya se acabaron las masacres. Esas, por ejemplo. O, pues el otro día iba caminando por ahí en un meeting, no sé qué, y se acercó una señora y me entregó un sobre y miren, les voy a enseñar. Este sobre tiene el sueldo de Loret de Mola. Bueno, ¿cómo sabemos que esa señora se acercó, que le dijo? Son cuestiones que no se pueden probar. Actos de fe. Y que, pues, el presidente, porque la cuente, las anécdotas históricas, todas las referencias históricas del presidente, pues, no porque sean históricas ya son verdaderas, es la interpretación que hace el presidente de la historia. Entonces, 3 de cada 4 son así, prácticamente. Y la cuarta, que es las claramente falsas, que en ese momento hay una contradicción que se puede verificar. Y yo creo que a mí me parece la más indignante de las mentiras que dice el presidente es, dice, el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos. Wow. Eso es falso, porque el único que puede violar derechos humanos es el Estado. Claro. Exacto. Yo no puedo violar tus derechos humanos, tú no puedes violar los derechos humanos de Manuel, no. El Estado es el único que puede violar derechos humanos. Y que el presidente, ya que ya no es el principal violador, tiene una concepción equivocada de los derechos humanos de entrada. Y segundo, que él mismo, por ejemplo, hablar de ciertos personajes, yo no me voy a meter a defenderlos si son o no culpables, por ejemplo, pero si el presidente habla de alguien que es culpable sin que haya un juicio y sin que haya una decisión final del Poder Judicial, el presidente está violando el debido proceso y el derecho humano de la presunción de inocencia de esa persona. Podemos pensar en varios ejemplos, pero en todo caso, el presidente lo hace, contamina el proceso, viola los derechos humanos de esa persona o empresa, en los derechos de esa empresa, pues, y no hay ninguna sanción para el presidente por hacerlo. Él es autoridad. No olvidemos que estas conferencias son un evento, un acto, como dice la estenográfica, un acto encabezado por el presidente de la República, que es jefe de Estado y de gobierno. Se imagínense a la reina de Inglaterra haciendo esto, en Palacio Nacional, con la bandera y el escudo. Bueno, hasta se pone traje el presidente, utilizando recursos públicos. Entonces, creo que ahí habría varios puntos en los cuales el presidente, por improvisación, por ignorancia, por descuido, o por intención, y en algunos casos seguramente también por intención, excede sus facultades, y eso es un abuso de la autoridad. Wow.
Acabas de decir algo que para mí en lo personal es muy importante, porque el presidente se ha querido colocar generalmente en un estándar en donde yo tengo mi derecho de réplica y yo tengo mi derecho a decir lo que quiera, pero en la narración que nos haces, Luis, de lo que has detectado justamente en este escrito que has hecho, el presidente no es cualquier persona, es decir, como representante del Estado mexicano, lo que dice es mucho más grave, tiene un peso mucho más fuerte, tiene elementos que no, si los dice Manuel, si los dice Miguel, si los dices tú, si los digo yo, no tienen el mismo peso que tiene el presidente de la República, que para mí es inconcebible que hable de adversarios, porque finalmente nos representa a todos. El que se ha negado a representar a todos los mexicanos es él, no nosotros, ¿no? Y en ese sentido, tu libro desnuda parte de esa negación de ser el jefe de Estado y de mantenerse siempre en este proceso de candidatura, ¿no? Y lo planteas en el primer elemento que hablas sobre la promesa del candidato. La campaña permanente. La campaña permanente. Tú estás pensando en no solo una reimpresión, sino en el seguimiento de los 2 años que vienen, y estás pensando en aumentar algún otro ejercicio respecto no solo de lo que dice, sino de cómo impacta en la vida cotidiana de las personas, porque pareciera ser que ya lo normalizamos, ¿no? Sí. Miente, no pasa nada, ofende, no pasa nada, insulta, no pasa nada, ¿no? Yo creo que se van juntando las consecuencias o implicaciones de lo que dice el presidente, y quien lo utilice o lo necesite en su momento sabrá cómo ordenar esa parte legal o judicial en términos de daño patrimonial, por ejemplo, para una empresa o una persona, ¿no? O en este caso, violaciones a los derechos humanos, la presunción de inocencia de alguna persona, ¿no? Aquí la trampa también generada por la forma en la que se improvisa de parte del presidente es que los medios serios, los medios que tienen patrocinadores, los medios que tienen audiencias, los medios que buscan que lo que publican tenga un respaldo. De otra forma, pues la gente se va. Si no hay un respaldo de lo que la televisión, radio, prensa, internet, lo que sea, digan, pues simplemente las audiencias se pierden y se van. Se van a quien sí les garantice que está verificado eso. No van a publicar la gran mayoría de lo que dice el presidente porque no tiene respaldo. Entonces, el presidente se ha enojado, lo ha dicho varias veces, que los medios de comunicación no publican lo que él dice en la conferencia. Pero los medios de comunicación no lo publican simplemente porque no hay un sustento. Entonces nunca vamos a ver una portada en primera plana que diga se acabó la corrupción, porque no hay forma de verificarlo. Es correcto. ¿Y por qué es mentira? Perdón, si es mentira. No, porque lo podemos verificar. Sí. Exacto. Entonces creo que esa parte acaba siendo un problema para el propio presidente, y de ahí viene la frustración. Y entonces, al no poder competir con la agenda de los medios, que es lo que digo, ¿no? En realidad siempre va atrás de los medios, por eso saca las primeras planas, por eso se entera muchas veces durante el programa de lo que está pasando, de la conferencia, pues. Entonces, el no tener eso le impide que trascienda a los medios. Nosotros hemos contado las primeras planas de 7 periódicos de circulación nacional, y solamente el 5% de las primeras planas, nota principal, se refiere a la conferencia del día anterior. El 5%. Nada. Sí, nadie lo toma. Porque, pues evidentemente, si no hay sustento, él mismo se está metiendo el pie. Entonces, puedes ocupar 45 minutos, 1 hora en una respuesta que nada se puede probar, y a lo mejor salvaste ese día, pero en todo caso no tienes impacto en los medios de comunicación, y yo creo que eso es una trampa nuevamente del efecto de la improvisación del presidente. Que a lo mejor es a propósito, ¿no? Puede ser, pero en todo caso, esa cuestión, me preguntaba hace rato, bueno, ¿y si se legisla para que esto o se prohíba o se permita? Cuando ha dicho el presidente que va a hacer más conferencias de prensa, por favor, que se hagan. Yo feliz. Es más, lo interesante de todo esto es ver a la oposición que no está tomando la palabra el presidente para 2 cosas, desde mi punto de vista. Primero, la ley electoral de 2007, que prohíbe que la gente se diga cosas en los debates,
que no ataques y que no haya campañas negativas, que les llaman campañas negras y no sé qué, ¿no? Nos ofendemos cuando somos los más mal hablados y los... ¿no? Claro. No, eso no se puede, y que entonces que los candidatos o candidatas no hablen más de cierto tiempo, que no hagan ciertos eventos. Yo digo que ahorita es el momento para tomarle la palabra al presidente y que se libere todo. Que no veamos que las campañas se discuta si se pasó tantito de tiempo, si se pasó tantito de dinero, no importa. Que se libere todo en aras de la libertad de expresión, que digan lo que quieran, cuando quieran, el momento que quieran, y que entonces la gente evalúe, porque la gente perfectamente puede saber cuándo algo no está bien y cuándo sí está bien. Entonces yo creo que eso se podría hacer, lo deberían tomar la palabra. Propaganda contra información. Si tú ves los medios pro gobierno, ves a los columnistas pro gobierno y lees los comentarios en las redes sociales de lo que es la mañanera, prácticamente la vida de este país se le debe a que la mañanera informa. Tú platicas con cualquier López Obradorista de corazón y de creencia, porque ya son de creencia, porque no hay forma de que ya sean de otra forma, ya es un acto de fe el ser López Obradorista hoy en día. Un acto de fe, ya te militarizan, ya no quiero ni entrar a los detalles que aquí sobran, pero es importante entenderlo en términos de lo efectiva que es su propaganda, que se refleja en la popularidad, que se refleja en cómo los políticos tradicionales de todos los partidos traicionan a sus partidos y se incorporan a la 4T, en cómo hasta el verde gana en Quintana Roo disfrazado de morena. Es eficiente propaganda. Tú platicando con la gente que simpatiza, siempre te van a decir que es indispensable la mañanera porque hay una campaña de la oposición para desprestigiar al presidente, que los que perdieron sus privilegios están inventando una serie de calumnias y de mentiras, y que la mañanera es un instrumento fundamental de información. Luis, tu trabajo te pone como el enemigo del régimen. Decir la verdad ahora resulta que es un acto de gran valía. Y demostrarla, pues puta madre. Estamos ahí, sí, hablando ya de la subversión casi armada. O sea, yo creo que prefieren que tires una granada en Palacio de Gobierno a que documentes una mentira. Porque así está, y estoy hablando de la eficiencia. Entonces aquí, quiero saber, en esta frustración que te debe causar, como me causa a mí cuando trato de hablar con datos, cuando saco lo de Segalmex, cuando saco todo lo que dijo Elena, ya lo habíamos escrito antes, y simple y sencillamente eres un golpeador, no eres una persona que contribuye. Estamos perdiendo esa guerra propagandística. ¿Cómo ves tú que podamos utilizar estos datos para tocarle a la gente que no necesariamente está muy informada y que es la que finalmente va a votar y que es la que va a dejar de quererlo? Sí. Porque la misma persona que te dice que va muy bien Andrés Manuel López Obrador te reconoce todas las deficiencias de su colonia, de su cuadra, de su comunidad, de los servicios de salud, de la seguridad pública. Estoy perdido y quiero tu voz experta en esto. Gracias. Mira, yo creo que hay un tema ahí sobre lo que implica el que el presidente hable tanto e improvise tanto, y que a fin de cuentas no tenga un sustento todo esto. Evidentemente lo repite porque no solo no tiene un catálogo muy amplio de anécdotas, sino además tiene fijaciones, ¿no? Tiene fijaciones, y esas fijaciones están clavadas en ciertos momentos en la historia, ¿no? Sí. 2006 es uno, 2018, en fin, hay momentos, lugares, personajes, ¿no? La conquista, desde la conquista trae sus anécdotas. Claro, sí. Pero por ejemplo... Y hay algunos que le siguen con ese tema de la conquista, luego digo quiénes. ¿No? O sea, está muy claro cuál es la referencia, ¿no? Los personajes que repite más, de los cuales hace referencia más veces y todo. Y lo interesante de todo esto es que muchas veces el presidente prácticamente está hablando lo que piensa.
porque, bueno, pues hablar en público y hablar tanto tiempo nunca se ha sentado, por cierto, jamás se sentó, nada más cuando lo han inyectado, se ha sentado, cuando lo han vacunado y nunca ha tomado agua, ni una gota, jamás. Wow. En todo este tiempo. Entonces, pues está cansado, ¿no? Hablar 2 horas, por mucho que seas un líder, está cansado, a veces hasta, 3 horas. Y ese estar ahí, pues diciendo y hablando y todo, creo que le hace al presidente una especie de costo de no tener la información, por una parte, pero al mismo tiempo hablar y hablar y hablar, y que esa propaganda, que es propaganda porque repite historias, repito, que él no puede verificar y todo, quiere atacar a ciertos personajes, en fin. Esa cuestión propagandística son elementos que debiera utilizar claramente la oposición y no los está usando a cualquier nivel. Porque lo curioso es que los seguidores, los funcionarios, los gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales del partido del presidente prácticamente repiten lo que dice el presidente, las frases palabra por palabra. Los de la oposición, Luis. Entiendo, pero aquí es palabra por palabra lo que dice el presidente. Entonces, el presidente en ese sentido es muy transparente. No es transparente en el término de la información y la rendición de cuentas, no. Es transparente en casi estás viendo lo que está pensando el presidente, lo que estaba pensando desde antes. Hay un ejemplo muy bueno. ¿Se acuerdan cuando subastaron la casa de Shenli Yegon? Sí. ¿No? Sí. O sea, el presidente dijo, bueno, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va a subastar la casa esta, no sé qué. Ok, muy bien. La segunda vez que habló de eso dijo, por cierto, pueden hacer la subasta en persona, pueden ir ahí, o pueden hacerla por teléfono. Nadie le preguntó, pero dijo, está bien, pueden hacerla por teléfono. Siguiente vez que habló, dijo, no, y no sé qué, las vamos a subastar y pueden hacerla por teléfono, no sé qué. Y pueden usar la casa para lo que ustedes quieran, para una empresa o para una fundación de deportes, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, una fundación de deportes, qué raro, ¿no? Está bien. Viene la subasta, la gana el tipo de Evalúe, Bremer, la gana por teléfono, y cuando le preguntan, ¿y qué va a hacer usted con la casa? Yo creo que vamos a poner una fundación para deportes. O sea, parece, híjole, yo no sé, otra vez no tengo cómo mostrarlo, pero ahí está la sucesión de eventos, ahí están las estenográficas, ahí está todo, y ahí están las declaraciones, ahí está, cualquiera lo puede ver. Entonces, el presidente casi. No cualquiera lo puede ver, porque si ya lo hubiera visto la oposición a la que yo pertenezco también, pues ¿verdad? No sé qué están viendo. Híjole, sí. ¿Es política? Sí, claro. Y activista también, y sí se puede ser. Salvador Camarena, yo no coincido contigo en esa parte de tu artículo, luego platicamos. No, estoy de acuerdo. Ese eterno debate que un político puede ser activista a la vez y puede ser sociedad civil y puede ser... Claro. Yo creo que tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, totalmente. Y además no negarlo, ¿no? Claro. En fin, pero a eso me refiero. Entonces, sí es propaganda, pero es casi, te diría, esta cuestión del priming, es una cuestión en medios de comunicación. Lo que trae el presidente en la cabeza, en el frente de su cabeza, eso es lo que suelta. Y pues sí, evidentemente afecta porque pues estás 2 horas diarias, todos los días hablando, ¿no? Claro, y se expone. Y está expuesto todo el tiempo. ¡Wow, qué fuerte! Y están las palabras, ahí está, cualquiera lo puede usar. Claro. Esta información es útil para que el que quiera, no necesitas un video secreto, no necesitas un audio secreto, nada más tienes que ver las conferencias o comprar el libro, cualquiera de las dos No cosas. importa que hayan hackeado a la Sedena, ¿verdad? Pero a ver, por eso todavía el presidente te dice, lo hackean y dice el presidente, pues todo lo que está ahí ya se sabía. Pues un poco sí. O sea, tú lo dices aquí todos los días, ¿no? Engaña con la verdad. Así es. Como dice Tom. Así es. 150 $1,000 dicen que cuesta hacerle una pregunta al presidente. ¿Tú lo crees? No, yo creo que menos. ¿Menos? Mucho ¿Cuánto? menos. No sé, pero... Porque además pues da lo mismo, ¿no? O sea, realmente el que el presidente le lean
un texto ahí, las empresas y los personajes ni siquiera saben leer bien los nombres, ¿no? Sí. Sale mal. No sé, pero hay agendas que se han movido como resultado de una pregunta. Puede ser. Temas de la cálica, me parece. Por ejemplo. Una pregunta Xcaret, sí. muy clara, Sí. Xcaret, preguntas muy concretas con una dosis de mala leche, pero con un beneficio empresarial importante. Claro. De 30,000 a 150,000, decía la... Yo lo dudo, yo creo que mucho menos, ¿no? Sí, claro. No, Yo ni lo siquiera. dudo porque veo al DSDP, a Carlos perdón, Gerardo. no. Esquivel. Al reportero DSDP que mandamos, a Eduardo Esquivel. Eduardo Esquivel. Que es mi primo, por cierto. Lo veo medio jodido. Entonces no creo que sea tan. Ahí está. Qué grosero. Que por cierto, es otro que está enamorado de Luis, ¿eh? Sí, me quiere. Tiene obsesiones con Luis, desde la dirección general Sí. hasta el que va a las mañaneras, Sí. hasta una de las editoras, pero todos Sí. los días parece que es obsesión. Está bien. Luis. Si me contraten, les ayudo. Sí, No es fácil. vamos a... Yo quisiera decir nada más, es que fíjate, me llama la atención un dato que diste, porque señalas 5% de las notas que se da, de lo que tú has venido documentando, se dan en primera plana. A ver, entonces, la oposición está siendo tan ineficiente, estamos siendo, perdón, yo me incluyo, ¿verdad? Están siendo tan ineficientes que somos los que le estamos sobrevalorando al presidente lo que dicen las matutinas, como si eso fuera, además, la verdad, es decir, nosotros le estamos construyendo la agenda al presidente y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Oigan, abusados. Es más, te voy a decir algo que no sé si les va a gustar o no, pero... No, dilo, no importa que no nos guste. Pero yo creo que el presidente no le habla a su base en las conferencias de prensa, porque su base no la ve. Le habla a sus opositores y los tiene todo el día hablando de él. Distraídos. Señores, hagamos algo, por Dios. Sí, sentí que... Sí. Ese es el tema. Por eso toca los temas que toca, por eso les pone la lista de los candidatos, por eso los hace enojar con el béisbol. Y algunos están bien emocionados con eso de aparecer en la lista. Bueno, pues es que en su vida han salido en una lista, ¿no? Sí, no, bueno. Pues de los más algunos El tendrían cuadro que de salir, honor ni siquiera. Algunos tendrían que salir de los más buscados. Así es, cierto. así es. Sí. Exacto. En esas, para que veas, sí ya salieron 3. Exacto. Oye, bueno, vamos a ir concluyendo porque está buenísimo el programa y nos estamos, la verdad, metiendo mucho con Luis, pero también hay otras cosas que hacer en la vida. Y no hemos tocado el tema del club de fans de Luis. Sí. Que tiene ahí a varias. Que por cierto, debo decirte que cuando planteé el tema que vinieras, Luis, platiqué, me dijeron, oye, te van a envidiar. Y mi respuesta con Manuel y con Miguel fue no. A mí no me van, a ustedes los van a envidiar. Eso sí. Perdón que lo diga. Perdón, Luis, que lo diga. Está bien. Le vamos a dar su mérito a Luis. Yo pensé que iba a decir que a mí, oye, qué gacho. Ay, bueno, hay mucho que preguntarle todavía a Luis. Yo creo que lo vamos a dejar para el segundo libro, que seguramente va a ser un agasajo. Vamos a ver ¿cuál va a ser tu percepción? ¿Seguirán el mismo número? ¿Aumentarán a propósito de ¿Las conferencias? No, las Pues por lo menos las falsedades es un promedio, 20,000 bueno, no sé, y tantos yo han creo que ya no aumentado. se puede, te voy a decir por qué. El presidente promedia, bueno, a ver, primero, las conferencias duran en promedio 113 minutos. Ok. Casi 2 horas. Casi 2 horas. Y el presidente dice 94 en promedio, afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Por día. Por conferencia. Por conferencia. Si quitamos el tiempo de quienes preguntan y de otras secretarios que hablan en la conferencia, yo te diría que prácticamente todo lo que dice es falso, engañoso o no se puede probar. Entonces ya no, o sea, tendría que durar doble de tiempo la conferencia para que tuviera más. Yo creo que ya está en el límite. Entonces, seguramente en el libro 2 vamos a tener pues más de 120. Casi 120 a 130 mil. Y ahorita voy a andar como en 92, 93 mil por ahí. Interesante, va a ser muy interesante que nos veamos en el segundo libro a cuánto fueron esas cifras. Oye Luis, ¿y el libro todavía está a la venta? ¿Se agotó? ¿Hay reimpresión? ¿Cómo está el tema? Se agotó justo después de la presentación en el Senado.
Y después que fui con Broso, también ahí tuvo un buen despunte. Acaba de tener mejor despunte. Pero y ahora para la reimpresión, pues yo creo que también se va a acabar la primera reimpresión después de este programa. ¿De cuántos libros estamos hablando? La primera edición fueron 5,000 y la primera reimpresión 1,500. Pues ya saben, es momento de estar muy pendientes cuando esté ya disponible para que está en todos lados y también electrónico. Hay mucha gente que le gusta leer en electrónico. Así está la versión. Sí. Perfecto. Audiolibro también, si quieren. Audiolibro no sabía eso. Está excelente. Accesible completamente. Oye, pues despide, Adriana. Oigan, no, pues la verdad, muchísimas gracias, Luis, por aceptar. Ha sido un programa, los tranquilizaste a ellos. ¿Sí? Gracias, por favor, gracias. Ahorita en el segundo programa. Sí, ya sé que en el segundo programa se van a desquitar, pero muchísimas gracias por inaugurar con nosotros este con proyecto. Mucho gusto y muchas felicidades, mucho éxito. Y además con personas a las que yo les tengo mucho cariño y admiración. A Miguel, a Manuel, les tengo no solo aprecio, sino también reconozco todo el trabajo que han hecho y evidentemente gracias porque esta realidad en datos nos pega y nos golpea diariamente a la cara. Y me quedo solo con el tema de que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. Y señores de la oposición, neta, estamos haciendo las cosas equivocadas. Si no cambiamos las cosas en este país y lo que estamos haciendo nosotros, intentar cambiar al presidente es prácticamente imposible. ¿Y para qué, no? ¿Y para qué? Exacto. ¿Y para qué? Bueno, no, sí, para tener un mejor país quizás sería. Cambiar de presidente, sí, pero al presidente. Sí, exacto. Y te agradecemos muchísimo porque yo confío en que es lo que hay y es lo que tenemos, es el presidente que tenemos, es la sociedad que tenemos, es la oposición que tenemos, pero se puede mejorar. Claro. Y gracias por aceptar estar con nosotros en este programa. Al contrario, Adriana. Gracias. Muchas gracias. Manuel, Miguel, Luis. muchas gracias. Fue de verdad un gusto que nos platicaras del libro. Es un trabajo extraordinario y además hace historia. ¿Podrías incluir un glosario, un vocabulario para entender a Obrador en el siguiente libro? Puede ser. No es mala idea. De pronto no le entiendes ni siquiera de lo que está diciendo. Y creo que tiene unas páginas que digan para que la oposición entienda. También. ¿Cómo explicárselo a la oposición? ¿Cómo explicárselo a la oposición? Sí. Da para otro libro. Ese es otro libro. Sí. Oh, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Lunes, 8 de la noche. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Hola, soy Luis Estrada. Vamos a platicar con Adriana, Manuel y Miguel en ¿Qué es lo que hay? En RIT TV sobre mi libro El Imperio de los Otros Datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio Nacional. Es lo que hay. ¿No dije es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Van por el Río Pan? Está bien. Bueno. Yo digo que está bien, pero te veo muy sí, yo muy tieso. Muy tieso. Sí, muy tieso. De hecho, cuando estás hablando, estás apretando la mano. Sí. Porque si no se me va a caer el libro. No, y si hacemos uno, ¿Ah, sí? si hacemos uno, y como que no siga serían más de compas, espontáneo, más platicado. Sí. Pues ustedes porque hacen esto todos los días, pero... Estimadas amigas y amigos de RIT TV, ¿cómo están? Soy Adriana Dávila y quiero invitarlos a que a partir del próximo lunes, no, ¿verdad? Porque no. Me acompañan pues grandes invitados de lujo. Miguel Quintana el Troll y mi admirada y querida Adriana Dávila. Espérate porque van a seguir a Manuel seguramente. No. Ya se quedó ahí contigo. A ver si no... Dicen que esa es su zona de baño. Hola, precioso. Oye, esta está buena. 3, 2. No, porque va a pasar el perro. Espérate, no se vaya a espantar. 3, 2, Q. Hola, soy Luis Estrada. Voy a estar con Adriana, Manuel y Miguel en Es lo que hay en RIT TV para platicar sobre mi libro El Imperio de los Otros Datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. No, espérame, no. No, ya. Ya. Sí, ya, perdóname, ahí va.
Miren a quién tengo aquí, a Luis Estrada, y vamos a platicar sobre un librazo. ¿Dónde está el libro? Ya nos volaron el libro. Perrito, ¿no tendrás un papel? Y en próximos días vamos a tener... Ay, no en próximos días, ¿no? ¡Otra vez!